Buenas tardes, compañeros, compañeras. Por supuesto, saludar a cada uno de los delegados, delegadas que están presentes, aquellos que por primera vez empiezan a participar y a cumplir el rol. Es muy importante para la vida de nuestro sindicato que cada escuela tenga su delegado, su delegada, y poder participar de este espacio en el cual debatimos todas las situaciones que se presentan en las escuelas. En la mayoría de los plenarios, cuando iniciamos, hacemos un informe que tiene que ver fundamentalmente con poder caracterizar la situación política en la que nos encontramos para poder tener esos elementos que son necesarios para tomar algunas definiciones. En ese sentido, en primer lugar, me parece importante destacar lo que está sucediendo a nivel internacional bajo una idea que nos parece importante como trabajadores de la educación, que es enseñar en contexto de guerra. ¿Qué pasa con la educación en contexto de guerra? Porque no nos es indiferente lo que está pasando, ¿no? A nivel mundial, más de 130 conflictos en todo el mundo, 27 millones de personas que están refugiadas, que tiene el epicentro en este momento fundamentalmente a partir del ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán, pero que se viene desarrollando también en Latinoamérica, en Venezuela, el intento de avanzada de Trump contra Cuba. Y esto no nos es indiferente y entendemos que como trabajadores de la educación lo tomamos o lo deberíamos de tomar en las aulas, ¿no? Es sensibilizarnos frente a lo que está pasando a nivel mundial. Ahora bien, a pesar de que existe toda esta situación de escalada armamentista por parte de Estados Unidos, hay una contracara que es auspicioso para los trabajadores, para la clase obrera en general, y es que hay respuestas. Hay una respuesta a nivel internacional frente a toda esta avanzada que lleva adelante Trump en su propio país, en el propio corazón del imperialismo. Vimos movilizaciones de más de 10 millones de personas en Estados Unidos con el No Kill, me corrigen las profes de inglés, que es la exigencia del cese a la guerra. ¿Por qué la gente exige el cese a la guerra? Que no solamente lo plantea Estados Unidos, sino que se está planteando a nivel mundial. Porque la guerra no beneficia a nadie en este momento, solo a las grandes multinacionales armamentistas y la avanzada de Estados Unidos que intenta recuperar y sostener en realidad su hegemonía a nivel mundial. Pero la verdad es que la guerra lo que trae es destrucción y al mismo tiempo impacta en la economía de cada uno de los países. Durante este tiempo que se viene llevando adelante el ataque a Irán, hemos vivido todas las semanas las expresiones de esa crisis económica que se desarrolla a nivel mundial. El aumento de la nafta es uno de los aspectos. Hemos pasado de un barril de petróleo que estuvo en su momento en 65, 80 a más de $100. Y eso impacta directamente en el aumento del costo de la nafta y eso repercute en los precios de góndola. Entonces, creemos que por eso es importante destacar este punto y que es importante tomarlo en las aulas. Ahora bien, ¿qué pasa a nivel nacional? A nivel nacional se recrudece la crisis económica, la crisis también política, la crisis de corrupción, porque todo lo que está desarrollando el gobierno de Milei, que tiene que ver con la destrucción de la industria nacional, con atacar el poder adquisitivo de los trabajadores, tiene su correlato y su expresión en que mientras se profundiza el proceso de desempleo, cada vez hay más cientos y cientos de desocupados y desocupadas en el país y los salarios son de miseria, no alcanzan para poder vivir, para poder llegar a final de mes. El gobierno está sufriendo todo lo que significan los escándalos de corrupción. Esto que veníamos denunciando, esa casta que se está beneficiando de las arcas del Estado. Ahora de repente todos tienen propiedades, ¿no? No tenían y ahora empiezan a tener todos propiedades. Entonces creemos que
la situación económica se ve acompañada por toda esta situación política, pero para nosotros uno de los puntos centrales y en el cual me quiero detener es el problema de la desocupación. ¿Por qué? Ayer vivimos una jornada de lucha de las organizaciones de desocupados, de las organizaciones sociales, que expresan la crítica situación que se vive en el país. Estas son las familias, madres, padres de nuestros estudiantes. Son quienes no están pudiendo tener ningún ingreso para poder meter algo en la olla. Son esos niños, niñas, adolescentes que tenemos en las escuelas que llegan con hambre, que lo único que van a tener en la panza es lo que puedan tomar de refrigerio en las escuelas. Entonces, por ahí se está expresando también la crisis que estamos viviendo a nivel nacional. Una crisis que se condice con algo que podría tener una salida claramente. Porque nosotros decimos no solamente que se tiene que solucionar, que tienen que llegar las provisiones, los alimentos a los merenderos, a los comedores, para poder dar respuesta a la situación de hambre que se está viviendo, sino que también se tiene que responder con la generación de puestos de trabajo. Tienen que generarse puestos de trabajo para los desocupados que existen en el país. Y tenemos cómo hacerlo. La salida viene de la mano del desarrollo de la industria, viene de la mano de la creación de un plan de obras públicas. Miremos la provincia de Neuquén y miremos la situación que vivimos los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero el resto de los estatales también. ¿No tenemos problema para el acceso a la vivienda? El gobierno de Figueroa debería estar poniendo en marcha un plan de obras estatal para la construcción de todas las viviendas que necesitamos. Porque no se pueden seguir pagando los alquileres con costos de más de 1.200.000 pesos para construir las escuelas que necesitamos, escuelas técnicas que están superpobladas, cantidad de familias que están recorriendo todas las escuelas para poder tener una vacante, para los hospitales que necesitamos. Y ahí se generan los puestos de trabajo para todos los compañeros y compañeras que están desocupados. Como comisión directiva venimos destacando 3 aspectos centrales con los cuales estamos desarrollando una importante campaña que queremos compartir con ustedes en este plenario y queremos debatir, que nos parecen centrales. El punto número 1 que tenemos que discutir los trabajadores y las trabajadoras de la educación es el problema del salario. Las compañeras no llegan, no a final de mes, no llegan a la primer quincena. Y ni siquiera estamos hablando de que tengan la posibilidad de lo que significa llegar a tener el doble turno, que tampoco lo reivindicamos, porque decimos que cualquier compañera y compañero debería de poder vivir con un solo cargo. Por eso reivindicamos y exigimos el salario igual al costo de la canasta familiar en un solo cargo. Entonces el problema del salario es el problema central. Nosotros estamos planteando que tiene que reabrirse la mesa de negociación salarial, porque el acuerdo que fue firmado por la burocracia del TEP con encuestas truchas en diciembre ha dejado a todas las trabajadoras con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Entonces estamos planteando que incluso ahora, en junio nomás, no es a final de año, ATE tiene mesa de negociación. Los trabajadores de la educación también tenemos que exigir que en ese momento se reabra la discusión salarial, porque no nos alcanza para poder vivir. Ayer cobramos el presentismo, el plus extorsivo. Desesperados todos, por supuesto, intentando que esa plata llegue, porque es tratar de tener un mango más para poder pagar las cuentas, para poder tratar de salir de una situación de endeudamiento crónico, medio como la deuda con el Fondo Monetario.
la refinanciación de la tarjeta. En esa situación nos encontramos. Entonces, ¿qué decimos? Lo cobramos las trabajadoras que estamos en funciones, pero los compañeros jubilados y jubiladas no lo cobraron. Y estamos planteando que esa ley tiene que ser derogada y que esa suma tiene que pasar al básico. Entonces, primer punto, la necesidad de luchar por salario igual al costo de la canasta familiar. En segundo lugar, la derogación del presentismo y el pase al básico de esa suma. Y que el IPC sea mensual y que nos dejen de mentir, porque ha sido el propio gobierno el que se ha armado un escándalo porque han mostrado que los números del INDEC son falsos, que lo que nos están pagando de IPC trimestralmente no refleja lo que efectivamente ha sucedido con el proceso de inflación. En segundo lugar, la reforma laboral y educativa. Creo que no hay un solo nivel que no esté viviendo la flexibilización laboral, el recargo de la tarea docente a partir de las reformas educativas que se han implementado y que se van a profundizar con la Ley de Libertad Educativa. Entonces tenemos que poder discutir esa situación también. Y un tercer punto que para nosotros es fundamental y es base para poder salir a luchar: la democracia sindical. Nosotros venimos sosteniendo que tenemos que defender la histórica democracia sindical que hemos tenido en nuestro sindicato, que se ve atacada con un punto que para nosotros es central. La Comisión Directiva Provincial ha negado a la seccional capital las licencias que le corresponden. Y eso es un ataque no solamente a los compañeros que hemos sido elegidos democráticamente por más de 1.500 votos de diferencia, sino que es un ataque a todos los afiliados y a la democracia del sindicato, porque se pasan por donde quieren la elección que llevaron adelante los compañeros y compañeras. Y lo hacen en acuerdo con el gobierno porque saben que esta es una conducción que está dispuesta a salir a luchar. Entonces la forma es disciplinarnos, intentar disciplinarnos quitándonos las licencias, ahogándonos financieramente. Y el otro gran punto, no convocan asambleas. Estamos planteando que ante esta situación necesitamos asambleas en toda la provincia para poder discutir cómo enfrentamos al gobierno. Porque si hay algo que está demostrando esta conducción provincial es que no quiere enfrentar al gobierno, quiere cogobernar. Y las conducciones sindicales no podemos estar de los dos lados del mostrador. Estamos para defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. No quiero finalizar sin plantear un punto que es importante. Venimos del 4 de abril. Como comisión directiva hacemos un balance muy positivo del 4 de abril. ¿Por qué? Porque nosotros, como habrán visto en las redes y demás, lo que se dio es dos miradas, dos posiciones, dos balances sobre lo que sucedió en 2007. Por un lado, la conducción provincial que plantea que esto terminó, que ya fue enjuiciado Poblete, que es quien disparó y asesinó a nuestro compañero Carlos Fuentealba, y por eso, en vez de poner todas las fuerzas en la movilización, generó prácticamente un show, que nadie está en contra de las cuestiones artísticas y demás, pero había que poner toda la fuerza para movilizar y en todo caso, en función de qué estaba ese show artístico. Y la comisión directiva de Aten Capital, que planteó un balance que disputa la historia de la lucha de clases en Neuquén y de la docencia, que decimos que en 2007 tenemos que recordar que salimos a pelear por salario igual al costo de la canasta familiar, que salimos a pelear por el pase a planta permanente de los auxiliares de servicio, por el 80% móvil en defensa de la educación pública.
y que fue Poblete el que apretó el gatillo, pero que Sovich dio la orden para la represión, avalado e impulsado por todas las cámaras empresariales que exigían la represión para la docencia. Entonces, también dijimos, el compañero Carlos era un compañero trabajador de la educación, delegado del CEPEN 69, de tradición obrera y socialista. Hasta han intentado borrar quién era. Entonces nos parece muy importante compartir con ustedes este balance, porque forma parte, hay una continuidad, porque eso que hemos planteado en 2007 está más vigente que nunca, junto con la defensa de la democracia sindical. Necesitamos asambleas para poder discutir. Y por eso hubo dos actividades importantes. El acto en Arroyito y la bicicleteada que se pusieron a cuesta el compañero Raúl y los compañeros de las escuelas, porque son dos actividades que surgieron en aquel momento. Arroyito, un acto totalmente rebelde, porque nosotros no embellecemos la historia, defendemos lo que sucedió. El compañero, como dice el cartel, dio su última clase en la ruta, porque se habían definido en las asambleas ir al corte para defender, para salir a luchar por el salario. Entonces, compañeras y compañeras, me parecía importante compartir con ustedes este balance, porque aparte se vienen los 20 años y vamos a seguir trabajando en esta perspectiva, porque para nosotros no terminó, porque no es con que la justicia burguesa dice Poblete está preso y con eso ya se termina la lucha por nuestro compañero Carlos Fuentealba. La lucha continúa, peleando cada asamblea, en cada movilización, en cada instancia en que los trabajadores y trabajadoras de la educación estamos de pie, convencidos de que con nuestra organización sindical tenemos que salir a luchar por nuestros derechos. Por eso nos encaminamos a una jornada unificada con asamblea para el día 14 de abril en el gimnasio del Parque Central. Ese es el primer paso que tenemos que llevarnos como tarea de convocatoria, porque tiene que ser masiva, porque es el primer paso para exigir a la conducción provincial la convocatoria a asamblea en todas las provincias y la reapertura de la mesa salarial, porque no podemos seguir viviendo con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Gracias, compañeros, gracias, compañeras.